¿por qué la Tierra? ¿Sí? Hacer un inciso sobre por qué la Tierra. Porque muchas veces nosotros estamos en este planeta que para los humanos parece muy grande, cada día les parece más pequeño igual, pero este planeta visto desde todo el universo es muy pequeño. En realidad, prácticamente uno diría, no afecta en nada, ¿no? O sea, es demasiado pequeño. Entonces, ¿por qué tanto lío por este planeta? ¿Por qué tanta raza viniendo a este planeta? ¿Qué es lo que pasa con este planeta? Nosotros como seres, como espíritus, hace muchísimo tiempo, sabiendo que teníamos que ayudar a anclar la energía en diferentes mundos físicos, empezamos a migrar de un mundo al otro, practicando diferentes sistemas planetarios. Dentro de esos sistemas planetarios, dentro de muchas galaxias, en realidad no solamente de estas, sino muchas, lo que estuvimos haciendo fue prepararnos para vivir en mundos que se hacían llamar mundos portal, ¿sí? Los mundos portal son diferentes a cualquier otro mundo. El mundo portal no es solamente porque alguien elige que sea un portal, sino porque el universo mismo, con los movimientos estelares, el ciclo alrededor de los planetas, de los soles, y demás, provoca en cierto momento que algunos planetas se posicionen en un punto específico de una galaxia que corresponde a un nodo galáctico dentro del cual toda la energía fluye. Para que se hagan una idea, nosotros tenemos una galaxia, pero en realidad si la podríamos ver en 11 dimensiones a la galaxia, no veríamos eso, sino que veríamos un conjunto lumínico de un tejido que parecería más a una telaraña muy rara, muy compleja, que conecta un punto con el otro entre un sol, una galaxia, una estrella, una constelación. Todo se empieza a entrecruzar con una gran telaraña. Las entidades que se dedican a tejer estas telas arañas lo que hacen es permitir que los planetas y los soles tengan constante comunicación y conexión con el espíritu divino de la totalidad. Esos seres, algunos, empiezan a descender información utilizando canales en algunas personas. Hay un ser que es una gran araña, o sea, si lo podríamos ver, parecería una araña de luz en realidad, o un ser parecido, una araña muy gigante de luz, que tejen esas redes magnéticas a lo largo de las galaxias y los soles. Hoy en día hay uno muy famoso que se llama Cryon, ¿sí? Lo conocen todos a Cryon, o Cryon, como le quieran decir, ¿sí? Cryon es una de esas entidades que está trabajando justamente, o trabaja dentro de la red magnética, y uno de los que más información desde ese punto ha pasado al planeta en esos tiempos. Esa red magnética lo que hace es posicionar en cada uno de esos cruces, de esas telas de araña, podríamos decirle, diferentes soles y planetas. Y a veces, de repente, un pequeño planeta o un pequeño sol se posiciona en un punto donde muchas redes cruzan. Imagínense entonces que de repente nuestro sol explota. El sol explota y empieza a generar los planetas a su alrededor. De repente, un planetoide viene y choca contra otro planeta. Ese planetoide lo hace colapsar, lo mueve de su órbita, ¿sí? Acuérdense del sexo universal, ¿sí? Lo empuja, lo rompe, va a otra órbita, se aleja del Sol, empieza a circular en un nuevo punto y ese planetoide empieza a circular a su alrededor. Eso nosotros hoy lo llamamos Tierra y la Luna, ¿sí? La Luna colisionó en un momento con la Tierra, rompiéndose en muchos pedazos y quedando un pedazo pequeño, que es la Luna. Y la Tierra empezó a alejarse del Sol a través de ese colisionar. Ahora, ¿qué sucede? Al movilizarse, la Luna traer agua a la Tierra y la Tierra empezar a tener vida, de repente este planeta se posicionó justo en un punto que se llama un nodo galáctico. Y ese nodo galáctico, ese cruce de información, hace que lo que pase en el planeta que está en ese nodo galáctico, o en el Sol que está en ese nodo galáctico, todos los demás se enteran, se dan cuenta de lo que está pasando. Es como una mosca vibrando en la telaraña. Entonces, de repente, cuando la Tierra empieza a tener vida, desde todos los puntos de la galaxia
empezaron a saber, ahí está pasando algo, sentimos que hacia allá, en aquella estrella, está pasando algo. Entonces muchos empezaron a viajar hacia aquí. Pero de repente, cuando empezaron a viajar, se empezaron a encontrar. Entonces, en el camino, venía una nave y venía otra y decía, ¿qué hacen estos acá? ¿No? Y los otros, ¿y qué haces tú acá? ¿No? Entonces, al empezar a encontrarse las civilizaciones, hubo bastante conflicto. Pero todas venían porque la Tierra estaba moviéndose y por lo tanto todos estaban enterando de lo que estaba pasando en la Tierra. Todavía no existía el proyecto de la humanidad. Estoy hablando antes de los dinosaurios. Entonces, cuando empieza a venir un montón de razas acá y se dan cuenta de que este planeta estaba teniendo mucha vida y estaba llamándole la atención a muchos otros planetas, la Confederación Galáctica, ¿la ubican? La Confederación Galáctica, la ONU de la Galaxia. La Confederación Galáctica lo que hace es darse cuenta de que este planeta se iba a convertir en un portal de luz. Un portal de luz implica que, como está en un nodo galáctico, tiene la capacidad de absorber la energía de todos los planetas que están a su alrededor, de todos los soles que están a su alrededor, unirlos en un solo punto y ayudar a que todos los seres que viven en esos soles y planetas puedan trascender a través de un único punto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? La Tierra justo está en un lugar así. Entonces, ¿qué pasó? De diferentes lugares de la galaxia empezaron a venir a poblar la Tierra. Obviamente estaba en la época de los dinosaurios, entonces no podían venir y poner ciudades, porque no daba, era demasiado caos. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron las ciudades intraterrenas, construyeron debajo de la Tierra y empezaron a anclar en los lugares sagrados, en los nodos magnéticos del planeta, pequeñas bases debajo de la Tierra capaces de trabajar sobre la información de este planeta y crear diferentes arcas, como si fuera el arca de Noé, de diferentes planetas y soles a nuestro alrededor. Lo que hizo esto es que la Tierra empezase a convertirse en una especie de ¿cómo se diría? Una torre de Babel, podríamos decir, ¿no? Una especie de torre de Babel en la que se empezaron a juntar muchísimas razas, muchas de ellas no se podían ni ver entre sí, pero se tenían que unir aquí. La cuestión fue tomada por determinación tanto del espíritu galáctico como de la Confederación Galáctica de que era necesario en ese momento que no sean todas las razas las que empiecen a venir al planeta, sino que todas las razas se unan en una sola especie capaz de hacer que la genética de todas las razas que venían de la galaxia se unan aquí y evolucionen en conjunto con el mismo cuerpo, para que no haya conflicto. Bueno, no importa. La cuestión es que empezaron a llegar a este planeta y empezaron a modificar la genética de los seres que estaban aquí, acorde a la Junta de los 13. Nosotros tenemos nuestro Sol ahí, en el borde, la Tierra girando alrededor del Sol, en un costado de la galaxia, y el Sol girando alrededor del Sol central de la galaxia. Hasta ahí me siguen, ¿no? Nuestro Sol va girando alrededor de Sirio, Sirio alrededor de Alcione, Alcione alrededor del Sol central, que son muchos soles y un agujero negro. En ese punto, entonces, se concentra toda la energía del sistema galáctico, por donde se canaliza la energía universal, pero nuestro planeta llega a través de nuestro Sol. Pero el orden de cómo llega la energía a nuestro Sol es dado por la Junta de los 13. La Junta de los 13, no sé si la ven ahí, no se ve muy bien, pero alrededor de la galaxia están las 12 constelaciones más la central que está afectando desde el centro de la galaxia. 13 entidades gigantescas que para nosotros son estrellas, pero que en realidad son seres vivos también, que están conformados por estrellas. Imagínense que ustedes tienen un cinturón, ¿no? Con 13 villas. Eso sería el cinturón de Orión, ¿sí? Orión, una estrella acá, otra estrella acá, otra estrella en la rodilla. Y ese ser está en el cielo, tiene su propia vida, no tiene forma de una persona, pero su esencia es de un ser que nos está brindando una energía. Como son muchos soles, nos está brindando una energía a nosotros en nuestro sistema. ¿Qué hacen estos seres? Moldean la materia para que nuestro propósito como espíritus y almas se dé correctamente en el tiempo deseado, acorde a lo que el plan necesita.
¿sí? Por lo tanto, cuando un espíritu decide hacer un planeta Tierra, un planeta como la Tierra, lo que tiene que hacer primero es pasar por la Junta de los 13, elegir su historia, su karma, pasar el papeleo de lo que sería la vida, ¿sí? Es decir, escribir la vida, el propósito, por dónde voy, quién quiero cruzarme, qué es lo que me corresponde hacer, qué debo traer, qué debo llevar, así, escribirlo todo, y ellos son los que se encargan de moldear para que eso suceda. Pero te ponen límites, dicen hasta acá, ¿no? Acuérdense, ponen límites. De repente llega un asteroide y terminó. Pero lo que no solo a nosotros como humanos nos ponen límites, sino también a las entidades de la Confederación Galáctica. Entonces les dicen, el planeta Tierra, en ese momento se llamaba planeta Tierra, obviamente, el planeta Tierra necesita que una raza consciente sea creada en los próximos 13.500 años. Entonces la Confederación Galáctica dice, bueno, pongámonos de acuerdo y veamos de qué manera lo hacemos. Llegan al planeta Tierra hace millones de años y empiezan a buscar, según la Confederación, según lo que dice la Junta de los 13, que necesitaba la Tierra en ese momento, moldear el cuerpo de diferentes seres para crear una raza capaz de canalizar la conciencia. Por eso buscaron los seres más inteligentes de la galaxia, del planeta Tierra, para poder hacerlo. Buscaron en la Tierra, en el océano, los encontraron en la Tierra, los seres más inteligentes en aquel momento. Eran los delfines, ¿sí? Los delfines en ese momento estaban en la Tierra, no eran seres marinos hace millones de años. Nosotros estábamos en el mar, supuestamente. En realidad no, estábamos en la mitad, ya casi evolucionando bastante, millones de años estoy hablando. Pero hubo un intercambio geológico en que los delfines se fueron para el océano y nosotros vinimos para la Tierra, al bosque. En esos millones de años se dieron cuenta de que preparar al delfín que había vivido entre la Tierra y el océano era muy importante porque sabía cómo utilizar la frecuencia de los dos grandes potenciales de la Tierra, el agua y la Tierra. Entonces empezaron a trabajar sobre ellos, modificándolos genéticamente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el delfín solamente se hizo de agua, entonces quedó en el océano, los cetáceos. Y por el otro lado el homínido. Y el homínido se empezó a parecer un poquito a lo que la Confederación Galáctica necesitaba. Entonces dijeron, este es el segundo animal más interesante de este planeta. Entonces vamos a intentar hacer lo posible con ellos. ¿Qué hicieron? Nos modificaron y a lo largo de millones de años de evolución en que los humanos fueron migrando, fueron convirtiéndose Homo erectus, Homo habilis y bla bla bla, de repente llega una nave, nos modifica genéticamente y nos saca a nosotros así como estamos hoy, ¿no? Entonces, de repente, en tan solo muy poquito tiempo de unos poquitos miles de años, aparece la especie humana como la conocemos hoy. El eslabón perdido, que decía Darwin, ¿dónde está? Ahí arriba, en la luna. Entonces, como pasó eso de una forma muy rápida, de repente la humanidad empezó a evolucionar de una forma muy rápida. Pero las constelaciones decían, hay procesos que tendrán que vivir sí o sí para poder anclar la energía en la materia. Y eso implica a veces desconectarse. Entonces la Confederación Galáctica dijo, bueno, vamos a tener que ir a enseñarles las herramientas que nosotros tenemos de nuestros planetas, darle todo lo de nuestros planetas para que empiecen a prepararse para lo que van a hacer, unir todas las fuerzas de la galaxia en una sola raza, en una sola cultura. Le damos todo lo que podemos a estos seres aquí en este planeta, pero hay que advertirles que cada 12.500 años se van a desconectar. Durante 12.000 años. Entonces, claro, todos dijeron, bueno, perfecto, pero ¿qué vamos a hacer durante 12.000 años? Y experimentar la materia, ¿no? Tenían que experimentar concretamente la materia para poder realmente anclar la luz en la materia. Si no sabían cómo era la materia, entonces, ¿cómo iban a poder iluminarla? Por eso mismo, nos explican sobre el ciclo de día y noche galáctico. Día y noche galáctico es algo que nos afecta constantemente y lo vivimos diariamente, día y noche. Unas tantas horas de noche, unas tantas horas de día, mientras la Tierra va girando. La galaxia también gira y por lo tanto también hay día y noche. En esos procesos de día y noche, en que el Sol, nuestro Sol, va transitando por toda la galaxia, es un momento en que vamos pasando de una frecuencia alta de luz a una frecuencia baja de luz. Cuando hay poca luz en el ambiente, de repente todo se empieza a contraer y nos metemos para adentro, tanto frecuencialmente como
físicamente. ¿Esto qué pasa? Por ejemplo, en la noche nosotros nos vamos a dormir. Empezamos a tener como miedo de las cosas, no entendemos muy bien lo que pasa, preferimos meternos dentro de casa, acostarnos, y por una cuestión biológica de que solamente la luz se procesa estando durmiendo, ¿sí? Entonces nos vamos a dormir durante unas horas. Como los árboles que también procesan la luz mientras están pasando la noche. En el día empezamos a activarnos hacia afuera, el árbol también a canalizar la luz, nosotros a movilizar la luz. Después de noche procesamos la luz, el árbol come. ¿Está bien? Más o menos es así. Se mete para adentro. Pero eso pasa todos los días y lo vamos experimentando. Lo que no nos damos cuenta es que también vivimos noches y días de 12.000 años a nivel solar. Entonces, en los últimos 12.500 años estuvimos viviendo la noche galáctica. Empezó ahí abajo y está terminando ahora. Y empezando el día galáctico, otros 12.000 años. Durante estos últimos 12.000 años estuvimos practicando la densidad, es decir, un periodo en que al Sol no le daba la energía fotónica del centro de la galaxia y por lo tanto la estructura estaba densa. Pero hace 26.000 años sí había luz en la galaxia. Por lo tanto, los seres de los diferentes planetas llegaban aquí, daban información, preparaban a la civilización, le enseñaban cosas, lo mantenían conectado, le enseñaban sobre la civilización, lingüística, divinidad, etcétera, etcétera, y dijeron, bueno, cuando se desconecten nos tenemos que ir para ver qué hacen ustedes con eso, ¿no? Durante 12.000 años. Entonces, durante 12.000 años nos apoyaron, estuvieron ahí debajo de la Tierra, atrás de la Luna, paseando, mirando por arriba, a ver cómo íbamos bien, si íbamos mal, siempre respetando nuestra libertad de albedrío. No todas las razas, pero algunas sí. Y de repente empezamos el amanecer galáctico. El amanecer galáctico empezó hace 100 años en realidad, ¿sí? No empezó el año pasado. Empezó hace 100 años y durará unos 150 años más. Se llama periodo de transición. Durante el periodo de transición vamos a pasar desde una luz densa a una luz sutil. Y eso corresponde a romper las corazas y todo lo que está, la crosta que hemos creado a partir de la densidad de la luz. Por eso mismo hay tanto caos social, tanto caos biológico, tanto caos climatológico, porque todas las corazas se empiezan a romper. Cuanto más caos hay, en realidad es porque más cerca estamos de encontrar la luz. Es algo natural en el sistema. Entonces, este periodo que íbamos a vivir acá, a nosotros los seres de la galaxia nos enseñaron. Ustedes vinieron acá para ayudarnos, a todos nosotros, a ustedes mismos, al universo, a la Tierra, a experimentar. Pero para experimentar tienen que ver las diferentes facetas. Por eso van a tener que vivir noche y día galáctico, y dentro de ello, primavera, verano, otoño e invierno galáctico, ¿sí? En nuestra vida lo vamos a vivir año tras año, cada 3 meses. Pero acá lo vamos a vivir cada 5.500 años aproximadamente. 5.500 años de primavera, 5.500 años de verano y así también otoño e invierno. Hace 12.000 años que estamos viviendo la noche galáctica, por lo tanto la desconexión, por lo tanto hace 12.000 años empezó el otoño y hace 5.500 años empezó el invierno. Ahora empieza la primavera. Como empiezan 5.000 años de primavera galáctica dentro del día galáctico, tenemos que recordar qué hicimos en toda esa historia, qué estuvimos haciendo, quiénes nos crearon, de dónde vienen, porque ¿qué pasa? Como nos vamos a posicionar en el exacto punto en que dejamos de estar conectados, tenemos que recordar quiénes éramos cuando estábamos conectados, qué hicimos en aquel momento cuando estábamos conectados, cuál era el propósito de la humanidad, quiénes venían del cielo a ayudarnos para mantener esa conexión, por qué nos volvemos a conectar ahora, qué pasó antes, qué va a pasar después, ¿sí? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Entonces, en este periodo de transición de 250 años, tenemos el tiempo justo, unas 2 vidas aproximadamente, 2, 3 vidas podríamos decir, aproximadamente, para poder asimilar toda nuestra historia, incorporarla y empezar a aplicar lo que vinimos a hacer como humanidad. Primero tenemos que entender de dónde venimos como individuo, para poder entender también la historia. Pero es importante que empecemos a hablar de la historia. Entonces, en este proceso, obviamente, nos dejaron de ayudar, entre comillas, siempre estuvieron apoyando, pero ahora empiezan a volver. ¿Cómo empiezan a volver? No van a volver de golpe, se van a poner delante, hola, ¿qué tal? Porque tienen una cabeza enorme, mide como 6 metros, entonces es como un poco choqueante. Algunos son grises, otros tienen los ojos oscuros, entonces van a creer que son malos, cuando en realidad no son malos. Bueno, todas esas cosas de las películas que nos montamos los americanos, sobre todo en Hollywood. Y entonces, de repente, cuando empiecen a llegar,
ya tenemos que tener en cuenta quiénes son. Entonces, ¿qué pasa? En este periodo de tiempo, en estos últimos años, empieza a haber, antes había que películas que hablaban mal de los alienígenas, ¿no? Siempre era la guerra contra los alienígenas. Y en el último tiempo, los últimos 20 años más hacia acá, cada vez los alienígenas tienen un propósito más de ayudar a la Tierra, de conectarse con la persona, ¿no? Así, como, es otra cosa. Después siempre aparece alguno que mete el alienígena como el malo, pero están tomando un rol más de igual a igual, ¿no? ¿Esto por qué? Porque obviamente la pantalla es la manera en que nosotros interpretamos la realidad hoy. Entonces, tarde o temprano eso nos va a ayudar a que después tengamos una relación más directa con ellos. Pero mientras tanto, la información llega visualmente por las películas y por mensaje a través de las canalizaciones. En que antes creíamos que eran espíritus, después pasamos a que eran maestros, y ahora nos damos cuenta de que no, de que es un funcionario de Pléyades, ¿no? Un albañil, un sirio, o sea, bueno, cosas así, que nos empiezan a pasar información, sí, por un espíritu, por cuestiones así, pero que también empiezan a pasar información. Recuerden que nosotros les dimos esto para que ustedes hagan esto, no sé si se acordaron y lo hicieron, bueno, y así. Y empiezan a tirarnos onda porque en el dialéctico vuelven a aparecer. Ahora eso vamos a ver un poquito quiénes organizan esto, así, les ponemos cara. Este no tiene cara, ¿no? O sea, olvídense. Pero este ser es uno de los más importantes porque son de la Junta de los 13. La Junta de los 13 no tiene personalidad, ¿sí? Son los que crean la personalidad, pero no tienen personalidad. Cuando un ser logra trascender las personalidades no tiene rostro, porque el rostro es donde se modifica la forma en que nos enfrentamos al mundo, ¿sí? Entonces, acá se gesta nuestra personalidad, nuestra intención, lo que sea, ¿sí? Por otro lado, ellos ya trascendieron la personalidad, la historia de la personalidad, el futuro de la personalidad, por lo tanto no tienen rostro. Primero, nosotros somos muy diferentes porque todos tenemos un propósito diferente y un karma diferente. Pero cuando llegamos a quinta dimensión nos damos cuenta de que empecemos a parecernos un poquito. Cuando llegamos a séptima dimensión vemos que somos casi todos medios iguales. Tenemos el mismo porte, igual, casi las mismas facciones. Cuando llegamos a octava dimensión probablemente van a creer que todos son Jesús. ¿Sí? Porque a todos los ven más o menos iguales. Por eso mismo dicen, se apareció la Virgen allá, se apareció la Virgen allá. No es que todos se visten igual, todos se parecen, ¿sí? Entonces, por una cuestión de familiaridad, nosotros lo relacionamos con la Virgen o Jesús o lo que sea, pero en realidad tiene que ver con que en la octava dimensión, el nivel crístico, son todos muy parecidos. Pero cuando se trasciende ya el nivel de crístico, pasamos a no tener rostro directamente. Ya es un ser que controla un sistema mucho mayor. Entonces, esta divinidad, fíjense que también es un triángulo, ¿sí? Es la unidad de esos tres cuerpos, sonido, luz y forma, Padre, Madre, Hijo. Esa Trinidad es la que co-crea las realidades hacia los mundos físicos. Pero para crear las realidades de los mundos físicos, como dije antes, la Junta de los 13 le tiene que decir a la gente que vive en su cuerpo, Pléyades, Lira, Orión y demás, que realicen su tarea, que empiecen a hacer puente entre el mensaje de la divinidad con el mensaje de la materia. Entonces les piden a estos de acá, más o menos, que empiecen a hacer de puente de conexión con esa energía, con ese espíritu. Pero esos de ahí no pueden meterse en el libre albedrío de un planeta que está evolucionando. Sin embargo, la Tierra evoluciona muy rápido, entonces se necesitan respuestas rápidas. Es como, voy corriendo rápido por la carretera, si solamente puedo comer en McDonald's, y bueno, tendré que comer eso, ¿no? Tomar eso y agarrarlo como energía para poder seguir vivo, digamos, ¿no? Entonces, como la Tierra empezó a ir cada vez más rápido, necesitamos también el McDonald's universal. Son todos estos de acá, ¿sí? Reptilianos, grises, Anunnakis, ¿los ubican? ¿Sí? Bueno, como empezó a ir rápido el proceso de evolución humana, necesitamos que ya, en este instante, se empezase a crear una raza capaz de albergar todas las razas. Necesitábamos genetistas muy bien preparados. Y esos genetistas muy bien preparados podían ser gente que tenía experiencia en eso, como los grises, por ejemplo. Los grises son muy buenos genetistas porque literalmente perdieron los genitales, ¿sí? No sé si alguna vez vieron un gris, menos desnudo, no creo. ¿Conocen los grises? ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿Los ubican? Bueno, se ve muy oscurito acá. Siempre los tienen como los malos de la película.
los cabezones grises. Hay razas que son así y otras que son así, depende de la franja del planeta. Pero este planeta, fíjense la cabeza que tiene. ¿Esto qué quiere decir? Desarrollaron una pineal muy grandota, por lo tanto un cerebro con una capacidad gigantesca, pero de pensar tanto se olvidaron de que tenían genitales, ¿no? Entonces los perdieron. Tras milenios de evolución empezaron a pensar tan fuerte que perdieron los genitales. Por eso mismo a la humanidad no le va a pasar, ¿no? Por suerte nos igualaron muy bien de un punto al otro. Estos seres perdieron los genitales, y como perdieron los genitales no tenían cómo reproducirse. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a buscar planetas que tuviesen úteros capaces de reproducir. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron los grises? Empezaron a buscar vías de reproducción, y por lo tanto empezaron a buscar úteros nuevos. ¿Qué úteros nuevos había? En la Tierra había muchas mujeres, ¿no? Muchas mujeres con mucho útero, y había más mujeres que hombres. Entonces dijeron, bueno, no lo van a notar, ¿no? Entonces vinieron y se empezaron a llevar mujeres, las embarazaban, las devolvían y se reproduzcan, lo que sea, y después cuando estaban por tener el bebé se lo llevaban. ¿Escucharon esas historias, no? Abducciones. Bueno, necesitaban tener hijos, no había otra manera, y bueno, hicieron eso. Ahora, la cuestión es esta. Ellos ayudaron a que nosotros modifiquemos nuestra genética muchas veces. Por lo tanto, mi idea acá es que puedan ver la parte mala y buena de todos, reconociendo de que todos somos neutrales. De que ellos tuvieron un problema muy gordo con su planeta, que no podían reproducirse más. Y el único planeta que les pudo dar úteros para reproducirse era este. También lo podrían haber negociado. Bueno, lo hicieron con los americanos una vez. Pero, a cambio nos dieron chips y cosas de esas. Pero, bueno, hoy tenemos Facebook. Un poco oscura la situación, pero bueno, no importa. La tecnología, mucha de la tecnología surgió gracias a ellos, a cambio de algunos úteros. Entonces, pero también pasó otros tiempos, en África también pasó con otra raza, bueno, muchas historias. Pero igual, esta raza, ¿qué hizo? Nos entregó tecnología, también nos dieron oportunidades también de crecimiento cívico, pero ellos nos veían a nosotros como nosotros vemos a las vacas. ¿Sí? El que coma vacas, seguramente es vegetariano, pero el que come carne, por ejemplo, o el normal de la gente que come carne, no piensen que la carne por ahí viene de una vaca que gritó cuando la mataron, ¿sí? O que la pasó mal, o lo que sea, ¿no? O que es una producción que se alimenta a la vaca para matarla, para comerla y todo esto, ¿no? Sino que piensan, qué bueno que está esto con papas, ¿no? Entonces, qué rico quedó. Ellos piensan lo mismo de nosotros. Hay un montón, ¿quién va a notar? Son 7.000 millones y medio, que desaparezcan 2, 3. ¿A quién le va a dar? Entonces ellos se lo toman así, somos vacas para ellos. Obviamente la Confederación Galáctica igual puso como una especie de veda, se dice, freno a la compra-venta de humanos, digamos, hace mucho tiempo, o sea que ya casi no pasa esto. Reptilianos, por el otro lado. Reptilianos, por el otro lado, tiene que ver con un momento en que teníamos Alfa Draconis muy arriba. Alfa Draconis es una estrella, ¿sí? Una constelación, y es una estrella muy importante, Alfa Draconis. Hace muchísimos miles de años, unos 12 a 15.000 años más o menos, nosotros en el Polo Norte, los navegantes, hoy en día, y desde hace mucho tiempo, seguían por estrellas polares, ¿sí? O sea, mayor o menor, no, bueno, las estrellas polares. Bueno, todos lo conocen, ¿no? La estrella del norte, la que apunta al norte. Bueno, pero hace 15.000 años, o más, 26.000 años, la estrella del Polo Norte no era Polaris, era Alfa Draconis, ¿sí? Cuando Alfa Draconis era la estrella que nos guiaba, la información de Alfa Draconis llegó a nuestro planeta. Por lo tanto, los draconianos llegaron a nuestro planeta a traer su información. ¿Cómo llegaron los draconianos a traer su información? A través de la creación de los reptilianos. Los reptilianos fueron adaptables a vivir en el planeta Tierra, debido a que fueron modificaciones también hechas en el planeta Tierra a partir de los draconianos. ¿Para qué? Para buscar información acá y dar información a nuestro planeta. El problema es que ellos están acostumbrados a controlar la mente de muchos seres. Entonces, mientras nos daban, utilizaban ese dar para controlar, ¿sí?
Sé que hay algunos que dicen que los políticos a la noche se sacan la cara y son así, ¿no? Son reptiles y lo que sea. En realidad los reptilianos, según los registros históricos, no los reales, sino los de acá atrás, ya se extinguieron, no hay reptilianos. Lo que queda es la cultura de los reptilianos, ¿sí? La cultura de los reptilianos fue pasando de generación en generación tras miles y miles y miles de años a diferentes grupos, sectas, religiones, y todos, en cierta forma, todas las culturas que hoy existen tienen algo de los reptilianos, porque fueron de los primeros que nos enseñaron sobre el árbol de la vida, sobre la historia universal, sobre nuestro propósito en la Tierra. O sea, fueron muy importantes los reptilianos para nuestra historia. El problema es que cada vez que eran importantes, nosotros lo éramos menos, ¿no? O sea, nos empezaban a conquistar. Entonces, ¿qué hicieron? Muchas de las culturas reptilianas de la historia lo que hacían era controlar también a la humanidad. Como por ejemplo, los últimos de cultura reptiliana de información fueron en el siglo XVIII los Illuminati. ¿Sí? Todavía quedará alguno. ¿Saben quiénes son los Illuminati? Siglo XVIII, los enciclopedistas, los que crearon la enciclopedia y las bibliotecas fueron del siglo XVII, XVII, cientificistas también, que buscaban la verdad en el estudio y en los libros y no en la fe religiosa, ¿sí? Y obviamente obtuvieron la información de los masones, que los masones obtuvieron de los coptos y fenicios, de los fenicios, de así, bla, 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 babilonios, etcétera, 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 que venían de ellos, ¿no? Entonces, por eso mismo la información es más o menos la misma, se mantiene la serpiente, en la medicina, por ejemplo, los símbolos de la serpiente, demás. Bueno, fueron muy importantes para nosotros, son muy importantes para nosotros, pero ya no nos sirven porque estamos en un proceso diferente. Los que nos ayudaron mucho, sí, fueron los Anunnaki. Los Anunnaki nos dieron una genética capaz de poder ser nosotros mismos, ¿ah? Nosotros mismos aquí en la Tierra. Pero había humanistas y no humanistas, ¿no? Los humanistas decían que el humano era un hijo de ellos y también un hermano, y por lo tanto tenían que ayudarle a crecer como civilización. Mientras otra parte decía que no, que si crecían como civilización iban a terminar controlando el planeta, cosa que pasó, controlando el planeta, y ellos iban a tener que irse del planeta, cosa que pasó. Entonces, claramente los no humanistas tenían razón, pero bueno, los humanistas ganaron. Entonces, por ejemplo, dos muy famosos que nos han afectado mucho en la historia son Zeus y Poseidón, ¿sí? Es decir, Zeus y Poseidón son dos de los humanoides que nos han ayudado mucho en la historia en aquel entonces y que pasaron a hacer mitología en un momento, ya que pasaron muchísimo tiempo desde que realmente estaban vivos. Todos ellos juntos colaboraron en la creación de estos dos pequeñitos, ¿sí? Recordemos, ya había humanos, pero se juntaron todos y empezaron a crear esto. Los Anunnaki llegaron a un territorio, a anclar aquí en la Tierra, que estaría más o menos en este territorio de nuestro cuerpo, pero que la Tierra se llama las Islas Maldivas, ¿sí? Océano Índico. En el Océano Índico empiezan a llegar y empiezan a dominar todo el territorio de Persia, India, Arabia, Golfo Pérsico. Todo ese territorio lo empiezan a dominar y por lo tanto comienzan a crear ahí sus prototipos genéticos. Ahora, esta historia, para hacer un redondeo con esta historia y entender lo que vamos a hablar después y cómo surge la energía atlante de la que vamos a hablar, Lilith, Adán y Eva, ¿sí? ¿Los conocen? Lilith, Adán y Eva. Fíjense que Lilith tiene mitad de cuerpo serpiente. Esto es porque en parte de la historia, empezando al principio, Lilith y Adán fueron los primeros prototipos que se crearon, ¿sí? ¿Sabían eso todos? Bueno. Lilith y Eva, los primeros prototipos creados como humanos correctos. A Lilith se le enseña la sabiduría universal, a Adán se le enseña a cuidar de la tierra y a cosechar y a crear un reino y a tener hijos. Y la mujer tenía que enseñar cómo utilizar la alquimia de la tierra a través de la enseñanza del universo. El problema es que el hombre se centró tanto en cuidar la tierra que se olvidó de que la mujer tenía una conexión muy grande. Entonces le decía, tú ven para aquí, y la mujer dijo, sí, claro, ¿no? Entonces empezaron como a debatirse un poco en quién tenía más poder. La mujer obviamente ganó, como siempre. Entonces lo que sucede es que Lilith se niega a tener hijos con Adán y se exilia de esa tierra. Cuando se va,
se vuelve a África, se va a África, desde Medio Oriente a África. En África tiene hijos con un hermano de Zeus, de otra genética diferente, con lo cual tiene hijos deformes. No sé si alguna vez escucharon esa historia, por otro lado. Tiene hijos deformes. Esos hijos deformes que tiene Lilith son conocidos posteriormente como los sanguinarios demonios hijos de la mujer, o también vampiros, ¿sí? La cultura de los vampiros hoy en día está volviendo porque tiene mucha relación también con el primer prototipo de mujer. ¿Por qué esto? Porque el genoma de esta mujer con el de este ser con el que se reprodujo no eran compatibles, supuestamente. Por lo tanto, al tener hijos tenían problemas de no sé qué, de sangre, y lo que los hacía de pigmentación débil, y por lo tanto, estando en África, tenían que salir solo de noche porque la luz les hacía mal a la piel. Tenían enfermedades de piel. Entonces, como no tenían pigmentación, de repente tuvieron que esconderse de noche. Salían solo de noche, pero Lilith los lideró en batallas para poder conquistar Medio Oriente. Y en cada batalla lo que hacían ellos era comerse al oponente, ¿sí? O sea, le tomaban la sangre en copas y se lo comían y bla, bla, para festejar que habían ganado. Entonces, de ahí en Egipto, en el río Nilo, no en Egipto, en el río Nilo, mucho antes de Egipto, surgió la cultura de los vampiros, los que tomaban la sangre y salían solo de noche. Después, cuando llegan los egipcios, los atlantes, los echan a todos los descendientes de Lilith y se van a vivir a Europa, al norte de Europa, donde había un poco menos de luz. Entonces, cuando se van para allá, no sé si desaparece la cultura, se borra, pero en Egipto hubo mucha cultura de esto y creo que está datado. Bueno, la cuestión es que ella fue la madre para los hombres de muchos males, pero también convertida en la reina de los reptilianos. Los reptilianos estaban en África en ese momento, en Franja Caliente, eran reptiles, estaban calientes. En la Franja Caliente, entonces estaban en África. Cuando estaban en África, la encuentran a ella como una gran, poderosa reina de África y le entregan la sabiduría. ¿Esto qué es? Entregarle la corona y el cetro de la serpiente. A partir de ese momento, fíjense que en todas las culturas del Nilo, de Medio Oriente y demás, la serpiente se convierte en el símbolo de la sabiduría, ¿sí? El símbolo de los reyes, de los reinados, del poder. Entonces, la serpiente va a ser la que dirija, a partir de ese momento, la verdad universal. También la relacionaban por una cuestión muy simbólica, con que la mujer podía modificarse constantemente en su vida, ¿no? Podía cambiar la piel muchas veces y ser muchas personas en la misma vida. Decía, era como una creencia, no sé si ustedes lo aplican, pero era una creencia. Entonces, ¿qué pasa? También se le llamaba la víbora, ¿no? La serpiente, por la cuestión de que podía cambiar muchas veces de opinión en una misma conversación. Cada uno lo sabrá. Entonces, ¿qué pasa? Lilith se convierte en una importante reina y se convierte en la primer chamán de la historia. La primera chamán de la historia busca uno de los lugares más sagrados donde quedó una civilización perdida aparte de Lemuria, o sea, de parte de Lemuria, que se llamaba Mu para muchos, ¿sí? Mu está en el Taklamakan, desierto que está entre el Gobi y el Karakorum, que es el Tíbet. No sé si me están siguiendo porque me voy de un lado al otro. en el Taklamakan, ese desierto. Ese desierto es uno de los lugares elegidos, ahora está en China, para descender la frecuencia de la nueva humanidad. Ella se dirige ahí a descender la información y le pasa a esa civilización y a los hombres la información de las estrellas. A partir de ese momento empieza la glaciación y por lo tanto los hombres empiezan a caminar hacia América. Cuando van hacia América, llegan hasta Centroamérica y los hombres son los encargados de divulgar el mensaje de Lilith. Por eso mismo, en las culturas de Siberia se cuenta cómo fue una chamana hace mucho tiempo que le entregó la sabiduría al hombre y el hombre empezó a migrar llevando el mensaje por todos lados a partir de esa primera mujer. Esa mujer, Lilith. ¿Pero qué pasó? Aparece Eva. Eva, ¿cómo aparece? Modificación genética a partir de Adán, debajo de la costilla del hombre. ¿Sí? Un clon, digamos, en cierta forma. Un clon que la única manera de explicarlo, muy así por encima, era debajo de la costilla nace otro ser, ¿sí? Entonces, ese clon que sale a un costado, no sé si alguna vez intentaron clonar a alguien, pero cuando lo intentan, nace un elemental, no un alma, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nace un elemental, nace sin un propósito, sino que nace así como medio descolgado de la vida, ¿no?
Entonces Eva, que era la perfecta mujer para Adán. Adán le decía, Eva, lava los platos. Y Eva, sí, lava los platos. Entonces todos dijeron, uy, Eva es genial, ¿no? O sea, en ese momento, Eva tenía hijos, Eva lava la ropa, Eva ve a cosechar, Eva, Sí, entonces Eva empezó a hacer todo lo que Adán le decía, hasta que llega Lilith y le encuentra a Eva. ¡Ay, por Dios! Entonces, lo que hace Lilith es hablar con Eva y le explica la verdad. ¿De qué? De la ramificación de la divinidad. El árbol de la vida. ¿Sí? El árbol de la vida no era un manzano que estaba en una colina, sino que era un concepto universal de ramificación de la información de todo el universo. Entonces, ¿qué dice? El fruto de ese árbol es muy importante para la humanidad, pero los dioses, Zeus y demás, dijeron que no podían tener ese fruto porque todavía no estaban capacitados para poder aprender realmente eso. Imagínense que recién Adán estaba pensando cuántos hijos va a tener con Eva, que iba a pensar sobre la divinidad universal. Entonces le dijo, tú ocúpate primero de reproducirte, después vemos si te dejo tomar el fruto de este árbol, ¿no? Más o menos así. Pero viene la serpiente, Lilith, y le dijo, tú estás capacitada, eres mujer. O sea, tienes la capacidad para saberlo. Entonces Eva dijo, vale. Entonces le empieza a enseñar todo. Y de repente cuando llega Adán, Eva le dice, con que, o sea, me estabas diciendo que era así, pero no era así, ¿no? Y ahí hubo un problema. Es decir, la ex con la de ahora se juntaron y se terminó la novela. Entonces, de repente, Zeus les dice, bueno, ya está. Para resumir la historia es como, bueno, váyanse de acá porque otra mujer no te hago. Entonces, váyanse de acá, Lilith se va toda contenta. Siguen para otra clama acá. Y la serpiente, bueno, en Asia, en todos lados se convierte en un símbolo de poder, de sabiduría, gracias a ella. ¿Qué pasa? Esto pasó hace 26.000 años y ahora está volviendo a pasar. ¿Sí? La mujer vuelve a tener el poder, la mujer vuelve a poder transformar la realidad, la energía femenina vuelve al planeta otra vez a dirigir la situación. La Kundalini está llegando al cuerpo de una mujer que es en Sudamérica, vamos a hablar. Y por lo tanto, ¿qué significa todo esto? Que es el momento en que toda la historia oscura de Lilith empieza a surgir a la humanidad de nuevo. ¿Esto qué es? Vuelven los vampiros a la televisión. ¿Sí? Antes era de otra manera, ahora todos están enamorados de los vampiros. Hay cada vez más mujeres en el poder, demostrándonos la parte oscura, pero bueno, cada país sabrá. Y por otro lado, bueno, empiezan a salir un montón de cosas de la historia femenina para sanarse y empezar con un nuevo ciclo, ahora en Acuario, una era más integrativa de lo femenino y lo masculino. Entonces, esta historia de acá, ¿qué representa? Cómo la mujer le entrega a la nueva humanidad la sabiduría, el fruto, ¿sí? Le enseña, recordemos, del griego, enseñar se dice manzano, ¿sí? Ego manzano, yo enseño, ¿sí? Entonces, a partir de eso, se creó toda una historia alrededor de una manzana, con un árbol y una serpiente que le dijo, come la manzana. No tiene ningún sentido si se dan cuenta, pero cuando uno empieza a ver de dónde viene la historia, la manzana cobra un poco más de sentido. ¿Qué significa esto? Como estamos empezando 12.000 años de día galáctico, entonces ahora, después de haber pasado por todo lo que pasamos, ya estamos capacitados para volver a saber esa información. Por lo tanto, a que se nos enseñe esa información, a que se nos recuerde esa información y podamos empezar a trabajar de nuevo hacia el nuevo tiempo. Esa es más o menos la historia. Voy a ver si lo puedo resumir rápido esto. Estos son los 26.000 años de historia. Era de Acuario, hace 26.000 años. No ahora, hace 26.000 años. ¿Qué pasó? Lilith, Eva, Adán, etc. Vuelve a empezar todo. Vuelve a empezar la humanidad. Empieza la primera raza de la humanidad. Y el propósito del humano como especie aquí en la Tierra. Por más que ya hace muchos siglos, miles y miles de años que había humanos, el propósito cívico de anclar conscientemente en la Tierra como humanos la luz empieza en la era de Acuario de hace 26.000 años. Luego siguen Capricornio, Sagitario, Águila, para el que dice que es Águila, es Escorpio, era de Escorpio, pero se transformó después. Era de Libra, Virgo, Leo, bueno, pasan un montón de cosas, ¿no? No voy a entrar en detalles de todo,
porque lo que me interesa es contar dónde estamos hoy y qué tenemos que aprender de eso. Hoy estamos ahí, entre Piscis y Acuario. Estamos terminando Piscis, empezando Acuario. No estamos del todo en Acuario. Del todo en Acuario, metidos directamente en Acuario, vamos a estar recién dentro de 200 años, más o menos. Hasta dentro de 150 años vamos a estar integrando Piscis, ¿sí? Integrar Piscis significa que dejemos de pelear contra la historia anterior y empecemos a honrarla, agradecerle por todo lo que nos enseñó, integrándola dentro de nuestro cuerpo y siguiendo adelante. Eso es soltar una era, no pasarla y decir, uy, qué suerte, se terminó Piscis, ¿sí? No, Piscis obviamente es los dos pececitos, ¿no? Uno va para un lado y el otro va para el otro. ¿Esto qué significa? Que hay dos formas de ver las cosas, dos creencias de las cosas, que normalmente siempre están opuestas. Entonces, pero todo a través del agua, de las emociones y la psiquis, ¿sí? No sé si hay algún pisciano por acá, psicólogo encima. Los piscianos normalmente utilizan mucho la psiquis para poner oposición o hacerte ver la oposición. Por eso son muy buenos psicólogos también, porque te dicen, pero no viste la otra cara del pez, ¿sí? Bueno, entonces te muestran eso, pero nosotros socialmente lo conocemos como religión y ciencia en nuestro tiempo, ¿sí? Las dos grandes opuestas, ¿no? de nuestro periodo. Está terminando Piscis y empezando Acuario, pero hay que tener en cuenta algo. Recordemos que nuestro ciclo histórico lo que nos enseña es que tarde o temprano volvemos a pasar por las mismas estrellas y por lo tanto por las mismas situaciones. Por más que hayamos evolucionado, entendimos las cosas de otra manera, tengamos otro contexto social, histórico, la energía no suena la misma. Entonces, para aprender